Hola, ¿se oye? Ahora sí, vale. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del último libro de Alejandro Zambra, a quien es un placer inmenso volver a tener aquí en la casa. Y esta tarde también muy especial que nos acompañe Ana Pacheco, que es la primera vez que estás de este lado, pero que esperamos que sean muchas más, que se repita, que se tripita. En fin, y igual Alejandro también, ya sabes que esta es tu casa de América Latina en Barcelona, y muy felices también, como siempre, de seguir trabajando de la mano de la editorial Anagrama. Así que muchísimas gracias a todos y todas por esta tarde de literatura infantil y de literaturas y más allá. Adelante cuando quieras, Ana, y aquí estamos. Ay, ese es tu micrófono. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Creo que todas y todos los que estamos aquí somos incondicionales, acérrimos lectores de Zambra, o como nos gusta llamarnos a nosotras, zambristas. A mí me hizo enorme ilusión que me propusieran esta presentación porque, como muchas de vosotras, después de Poeta Chileno, nos habíamos quedado a la espera de algo más, ¿no? Necesitábamos otro libro con mucha urgencia. Justamente, literatura infantil creo que arrastra de alguna manera y siembra muchos de los temas que vamos a comentar ahora, pero sobre todo hay algo de Poeta Chileno que a mí me fascinó, que era que proponía una lectura más o menos novedosa de la relación padrastro, padre-hijo, algo que yo de esa manera tan hermosa no la había leído, ¿no? Ese vínculo tan frágil y tan concreto, ¿no? Así que creo que se puede leer literatura infantil como esa continuación, como una ampliación en parte de temas que el autor ha ido plantando en muchas de sus obras, esa literatura de los hijos que ya habló en formas de volver a casa, la fascinación por la lectura que encontráis en este compendio de ensayos precioso que se llama No leer. Y, de hecho, una de las frases de Poeta Chileno, y que también aparece en literatura infantil, dice algo así como: ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. Así que yo no me voy a extender mucho más. Literatura infantil a una paternidad, infancia y literatura. Y además creo que por literatura infantil cada una de nosotras puede pensar o puede tener unas referencias distintas, ¿no? Creo que también constituyen un gran marcador de clase de quién somos, dónde nos hemos criado, quiénes son nuestros padres. Así que yo voy a empezar y luego te voy a lanzar a ti la pregunta. Mi literatura infantil y juvenil fueron libros de supermercado, del Carrefour y del Alcampo, con portadas fluorescentes y títulos muy largos. ¿Cuál era tu literatura infantil, Alejandro? Muchas gracias por estar acá. ¿Se escucha bien o no? Es que no tengo voz. Misterioso. Pero si susurro, ¿se escucha bien o no? Hasta allá también, que es más fácil porque así no hago ningún esfuerzo. O sea, ningún esfuerzo físico, intelectual sí, digamos. Y es un poco raro. No, lo que pasa es que hay niños durmiendo, entonces, pero no. Está todo pensado. No, claro, perdí la voz anoche, entonces es mejor hablo así. Muchísimas gracias por estar acá. Y muchas gracias por aceptar presentar este libro. La verdad es que mi literatura infantil fue... No nos leyeron, a mí no me leían cuentos cuando niño. Suena terrible con esta voz. Puedo intentar... Puedes ir modulando. ¿Puedo hablar? Bueno, qué mala suerte. Pero cuando niño no nos leían, a mí y a mi hermana. Y lo que ocupó ese lugar eran los relatos de mi abuela materna sobre terremotos. Ella había perdido a toda su familia en el terremoto de Chillán del año 39, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y el hermano que había sobrevivido la había rescatado a ella de entre los escombros. Entonces era el gran trauma de su vida.
en su juventud. Y luego, cuando se quedaba con nosotros y nos hacía dormir, nos contaba historias que en realidad eran chismes, divertidísimos sobre esas personas. Pero claro, todo terminaba mal, como una tragedia de Shakespeare, porque todos morían, ¿no? Y luego también de pronto se acordaba que esta gente estaba muerta y se ponía a llorar. Entonces teníamos que nosotros ir, A consolarla. meternos en su cama y consolarla. Y otras veces al revés, ¿no? Empezaba a contar algo triste y se cagaba de la risa. Entonces creo que el relato estaba marcado por eso, como por esa discontinuidad entre la risa y el llanto. Pero literatura propiamente tal, no nos leían. Y a mí me gusta insistir en eso porque creo que cuando los escritores salimos al público, siempre todo es muy sospechoso, ¿no? El libro está terminado, ¿no? Uno está dispuesto a hablar, pero en realidad es todo muchísimo más caótico. Y el origen también lo inventamos un poco, ¿no? O sea, la primera sensación literaria no tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el juego, con la música. Y de pronto, creo que en la biografía de varios de mi generación, un poquito anterior, posterior, nosotros nos volvimos locos por la literatura, pero la literatura no estaba ahí. No la recibimos verticalmente. Ujú. No eran casas con libros, no estaba la transmisión de un conocimiento que uno aceptara mansamente. Más bien la literatura era una transgresión, un desvío del camino. Ahora que hablas de los de tu generación, hay un momento en el libro en el que escribes textualmente, ¿no? Pertenezco a una generación que postergó la paternidad, o que la descartó, o que la ejerció de otras maneras. Y el libro en el que tú te diriges a Silvestre remarcas un poco la idea de la paternidad a los 42, ¿no? ¿Qué percibes de esta maternidad y si todavía, de hecho, no se ha narrado suficiente, ¿no? Bueno, es un pedacito de mundo, ¿no? O sea, por comodidad uno suele decir cosas como generación, ¿no? En realidad no es una generación, ¿no? Es un pedacito de mundo que existe en cada ciudad. En esta ciudad puede que sea más grande que en otras ciudades o más pequeño que en otras ciudades, ¿no? Es un sector, un micromundo. Yo creo que eso, estoy corrigiéndome a mí mismo, ¿no? Porque tú citaste algo que yo escribí. Pero claro, por comodidad hablamos de generación, pero está bueno recordar que hay un pedacito de mundo en que, por ejemplo, la paternidad, la maternidad se han cuestionado, se han discutido, se han postergado, se han puesto en discusión, ¿no? Y en la mayor parte del mundo no. Y digo porque de pronto cometemos el error de suponer que las discusiones ya sucedieron, ¿no? Y después nos damos cuenta que sale Bolsonaro, que sale Trump, que sale la extrema derecha y que en realidad nada de eso podemos darlo por hecho, ¿no? Entonces, claro, hay un pedacito de mundo en que pudimos pensar lo que para nuestros padres era automático o que, por ejemplo, los hombres de la generación de mi padre que no tuvieron hijos eran rebeldes, por ejemplo, construían incluso su identidad de esa manera, ¿no? Con como incluso un pensamiento de avanzada, ¿no? No tener hijos. Era una cosa muy rara en esa generación. Y nosotros lo dilatamos y decidimos o no, y llegamos a este momento raro en que si tienes un hijo biológico, te preguntan por qué, ¿no? En realidad no es muy razonable, ¿no? O sea, la padrastría, claro, tiene una historia muy específica, muy extraña, porque nadie decide ser padrastro de antemano.
Y si alguien lo decide, mejor arrancar, ¿no? Porque es rarísimo, ¿no? Como que alguien diga, alguna vez voy a ser padrastro, ¿no? O sea, lo que sucede es que te enamoras de alguien que ya tiene un hijo y qué sé yo. Y luego la paternidad adoptiva es la más fácil de explicar a los extraterrestres, ¿no? O sea, hay unos niños abandonados y otras personas que se hacen cargo de ellos. Perfecto. Pero la paternidad biológica, desde el punto de vista de lo opcional, es mucho más difícil de explicar, ¿no? Entonces, para mí una de las grandes preguntas que se hace el libro es ¿por qué tenemos hijos y para qué sirven los padres? ¿No? Y de alguna manera, ¿sabes la típica frase que se dice cuando un matrimonio ha tenido hijos y era un matrimonio que se veía hastiado? Dice, tuvieron hijos porque se aburrían. El libro parece contestar como ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no tener hijos? Porque nos aburrimos, ¿no? Para divertirnos, para jugar. Cuéntanos un poco de estas motivaciones, de por qué se tienen hijos o para qué sirve un padre. no, por aburrimiento no. Vale, yo lo entendía No, así, será que no te... no, es que es un chiste que hace Turgenev, ¿no? Que dice que los hijos sirven para que los padres no se aburran. Pero un chiste ambiguo, ¿no? O sea, que tiene muchas capas. Pero la verdad No es se que... angustien, que me gusta muchísimo claro, ese paréntesis. claro, que no se angustian. Pero es que en realidad en pandemia... nadie quiere hablar de pandemia. Mira, dije pandemia, se fueron 10 personas de la sala. Pero es que en realidad en eso que no voy a nombrar, ¿no? En esa cosa, tuvimos hace un tiempo confinados por motivos que no vienen al caso, ¿no? Igual a nosotros nos tocó vivirlo así muy claramente. O sea, yo vivo en México y la angustia chilena creo que era una especie de meta-angustia, porque este momento vino inmediatamente después de un momento de liberación. Entonces estaba todo el mundo en la calle realmente. Estaban discutiéndolo todo con muchísima voluntad de diálogo y una sensación catártica así muy hermosa. Y enseguida, unos meses después, hay que entrarse, ¿no? Y confiar en la autoridad en la que nadie confía y tratar de vacunarse. Entonces, la angustia que yo veía en mi gente era distinta de mi angustia en México. Y mi angustia era vicaria también, ¿no? O sea, por supuesto, no estaba donde yo creía que querría estar, pero también estaba con mi esposa, con mi hijo, ¿no? Y en México, bueno, comparar países muy absurdos siempre, ¿no? Pero claro, podíamos siempre dar una vuelta, salir un poco, ¿no? Entonces, era mirar el mapa como un imbécil todo el día y ver cómo la gente se moría, incluida mi tía, la hermana de mi mamá. Hablar con los amigos, sentir esta angustia distinta, ¿no? O jugar con mi hijo, ¿no? O sea, y los niños juegan en serio, ¿no? O sea, jugar con un niño es muy fácil y el único requisito es estar ahí, ¿no? O sea, un niño se da cuenta cuando uno juega a medias, ¿no? E incluso también cuando uno enfatiza demasiado la condición de juego, del juego, ¿no? O sea, el niño no quiere que le digan que está jugando, ¿no? No sé si han escuchado eso, como, mira, que en este juego no es un juego. Muy de niño, sí, esto no es un juego. O sea, no. Pero estamos jugando, no es un juego, ¿no? O sea, esa dimensión del juego a nosotros nos super salvó la cabeza, ¿no? Entonces al final, claro, uno estaba tratando de hacer cosas, pero lo único que realmente funcionaba era el juego. Entonces esa frase de Turgenev, yo la sentí muy oportuna. Pero claro, en rigor, son puros lugares comunes que a mí me interesa caminar, ¿no? O sea, para ver qué tienen ahí de verdadero, discutirlo. Y todas las experiencias son muy particulares. Por eso me interesa el registro literario, ¿no?
no es lo referencial por lo referencial, sino cómo se parece. O sea, si tú cuentas tu primer recuerdo, yo cuento mi primer recuerdo de la vida, se parecen. Eso es lo que me interesa. No el primer recuerdo en sí mismo, sino que se parecen esos primeros recuerdos. Hay otras de las reflexiones interesantes que haces, que es en torno a la propia palabra de infantil, al cómo se utiliza y cómo normalmente se puede desprestigiar o deslegitimar algo sencillamente porque nos parece infantil. Y hay un momento en el que hablas de una editora tuya en Italia que te recomiendan en esa especie de halago envenenado que hagas cuentos infantiles. Que aquí obviamente entendemos que hay parte o no más o menos autobiográfica, pero me interesa mucho esa reflexión, casi una descomposición de la palabra infantil. No, pero bueno, no era una editora mía, era un tanteo, ¿no? O sea, era una posible editora. Posible. Pero en realidad, más allá de ella, muchas veces me dijeron sobre la vida privada de los árboles, que es un libro que yo quiero mucho. Hasta este libro era el libro que yo más quería, de cariño, quiero decir, no de calidad, sino de cariño, ¿no? Con el que estaba más apegado. Pero fue un libro que para mí marcó muchas cosas, ¿no? Entonces, en la vida privada de los árboles hay una referencia a los cuentos infantiles, que son estas historias que los árboles se cuentan los unos a los otros cuando la gente se va del parque, ¿no? Entonces, el padrastro le cuenta historias a su hija, le inventa estas historias para hacerla dormir. Y entonces en algún momento de la novela hay una especie de cuento infantil que corresponde a lo que el padrastro le va contando a la hijastra. Entonces, más de una persona me dijo eso, en buena y en mala. Y esta editora también, o sea, como me gustó solo la parte del cuento infantil. Entonces, pero también había algo con el estilo, porque yo sé que para mí es importante el estilo, aunque tampoco debería describir cómo escribo, ¿no? O sea, yo siento que van cambiando, que va cambiando mi forma de escribir, pero quizás solo yo siento eso. Pero sí tiene que ver un poco con alguna idea de Ezra Pound, que a mí me entraron muy fuerte, ¿no? De embotar la imagen, evitar a toda costa el adorno. Hay un poema que él traduce de un poema de Rijaku, que se trata de un globo que se pasa sobre la luna, no, sobre el muelle. Entonces, es un poema que se trata de la luna. Y al final dice, lo que parecía tan lejano es un globo perdido por un niño. Un poema infantil, ¿no? O sea, que no se presenta como un poema infantil. Pero yo lo leí como a los 17 años. Y me impresionó mucho. Y es muy sencillo, ¿no? O sea, como que, mira, es un globo perdido por un niño. O sea, una metáfora narrada, ¿no? Entonces, ese tipo de imagen a mí me importaba mucho cuando empecé a escribir. Y yo creo que mi prosa viene de eso. Entonces, al final decía, bueno, sí, claro, hay algo infantil. Y luego, muchos escritores que me interesan muchísimo, como Bruno Schulz, por ejemplo. Es un escritor que casi exclusivamente habla sobre la infancia. A mí hay un pasaje muy hermoso en el que, de alguna manera, te explicas a ti mismo esto, cómo encuentras tu estilo, ¿no? Cuando hablas de que te desprendes de ese intento de engatusar en tus épocas universitarias con este lenguaje, como intentar impresionar, ¿no? Y cambias, y a mí yo pensaba mucho en esa búsqueda de interlocutor que tanto habla Carmen Gaite en esos ensayos de forma reiterada, y aquí tú hablas como de esa ansia de comunicarte con un inexistente hermano menor, ¿no? Como esa figura, esa imagen a la que yo ahora mismo te visualizo escribiendo y pensando en esa idea casi mágica. Sí, a mí me gusta esa imagen porque lo sentía, pero igual de pronto ese hermano menor era yo mismo, más claro, chico. O sea, era como, pero no por una cuestión de desdoblamiento ni de narcisismo, sino, o sea, sí, también porque hay algo ahí de eso, ¿no? Siempre, o sea, sobre todo de
esa posibilidad de ahogarse, ¿no? Esa posibilidad de mirarse y de ahogarse, que es muy de la adolescencia, ¿no? Pero lo que pensaba también de este hermano chico, es que yo estos días he pensado que la pregunta real de ese libro, de este libro, y en general es cómo irse de casa sin abandonar a nadie. O sea, cómo irse de casa sin abandonar a nadie. Que parece una pregunta imposible de contestar, pero la verdad es que sí se puede contestar y puede generar mucho relato. Entonces, acá esa imagen del hermano menor también me interesaba porque este es un libro sobre la amistad entre hombres también, ¿no? Entonces, es como sobre la dificultad y sobre la felicidad del momento en que esa conexión existe, que no es frecuente, ¿no? O sea, que es más una excepción que una regla, digamos. Para mí es eso. Más, te has avanzado a la siguiente pregunta porque creo que en el libro hay mucho de la incomunicación. Estaba mirando ahí. De la incomunicación, del no entendernos pese a intentarnos, ¿no? Pese a esforzarnos, y a veces esos destellitos en los que por fin parece que estamos hablando de lo mismo. Y sobre todo también la incomunicación masculina o la incomunicación padre-hijo. Y a mí hay algo que me gusta mucho cómo lo describes, y es el sufrimiento de mirar a los ojos a un padre y saber que nunca vas a llegar a conocerlo del todo, y que tu padre puede que sea otra persona distinta para otras personas, pero desde luego para el hijo, la hija no. Claro, lo que pasa es que es un sufrimiento que de pronto, bueno, no sé, duele, porque en rigor eso sucede también en el amor, ¿no? Yo recuerdo unos versos muy hermosos de Seferis, en que describe así el amor, ¿no? Algo así como en la gruta marina te mira a los ojos y no me conocías y no te conocía, ¿no? Que también es una imagen muy clásica de como ese espacio de la opacidad, ¿no? O sea, pero podemos verlo como doloroso o podemos verlo como un gozo también, o sea, la opacidad entre los seres humanos, pero en este caso, claro, bueno, es muy distinto generacionalmente. Nosotros nos criamos con la idea del padre dictador. Era muy difícil salir de ahí, porque bueno, era una dictadura y porque el padre era alguien cuya presencia significaba silencio, orden, en sus dos formas, ¿no? Entonces, pero también era una presencia no cotidiana, ¿no? O sea, había días enteros que no veía a tu padre porque llegaba tarde, se iba temprano. Entonces, el fin de semana existía el padre y estaban los ritos, pero también había silencio. Entonces éramos todos muy de la mamá. O sea, éramos completamente de la mamá, ¿no? O sea, y el papá ni siquiera nos interesaba mucho. Le temíamos, pero igual era un miedo abstracto que se fundaba en el desconocimiento. O sea, digo, ese temor al padre, que yo lo he conversado con muchos amigos que, claro, le temíamos a padres que nunca nos pegaron, nunca nos golpearon, pero nosotros sentíamos que nos iban a golpear en cualquier momento, nos iban a sacar la chucha. ¿Y por qué? Yo lo hablaba con una amiga también, un padre en el coche enfadado, ese espacio cerrado, y ver a un padre, la conducción de un padre enfadado generaba una violencia insólita, aunque ese padre nunca te hubiera pegado. Bueno, o sea, mi papá, yo siempre me he llevado bien con mi papá, o sea, hemos peleado mucho, pero nunca hemos sido, siempre hemos podido conversar. A veces ha sido más difícil, pero nunca nos hemos distanciado, pero por periodos muy breves. Pero cuando él se enoja por cuestiones completamente irrelevantes, digamos, ¿no? O sea, me da miedo. Hay miedo. Sí, o sea, si levanta la voz, sí me da miedo. Pero me da risa que me dé miedo, digamos. O sea, es como una cosa así instintiva, así de
Pero claro, porque sí gritan. O sea, sí está el grito ahí como una posibilidad, ¿no? No es, y el grito que no es destemplado. Una voz grave, Claro, gritante. un tono de la voz, ¿no? A mí el libro me hizo también como afianzar un sentimiento que tenía, que era: yo tengo celos de una relación que tiene mi padre con un nuevo amigo que tiene mi edad, ¿no? Y ahí me di cuenta de que él está conociendo esa versión de mi padre a la que yo nunca podré acceder. Y creo que esto de alguna manera también lo abordas en el libro cuando dices: fue un padre para otra persona. Pero es que es un misterio general sobre la paternidad, como de pronto el padre propio que uno juzga, porque además, en realidad mi generación está, quienes tuvimos padres presentes y matamos a padres presentes, y quienes tenían padres completamente ausentes, incluyendo algunos que los habían perdido, y otros que habían sido abandonados, ¿no? Entonces, estas otras personas pensaban que era absurdo criticar al padre presente, si estaba presente, ¿no? O sea, en algunos casos era lo único que se le pedía al padre, estar presente. O sea, ¿de qué te quejáis si estaba ahí, ¿no? O sea, mi padre siempre estuvo presente, incluso hasta uno podía quejarse de que estaba demasiado presente, ¿no? Pero hay un misterio ahí de que, por ejemplo, no solo mi padre, sino que en general ver al padre propio cumplir funciones paternas con otras personas, ¿no? O sea, que útil como figura paterna para los demás, ¿no? Era bien misterioso. Le iban a preguntar cosas, ¿no? Que a uno jamás se le hubiera ocurrido preguntarle. Sí, como que ves que asistir a otra persona desvelando un poco los misterios y los secretos de tu padre, cosas que nunca te han contado, ¿no? Claro. Hay otro momento en el libro que creo que ahora hemos repetido, ¿no? Que en este pequeño momento o en este pequeño entorno dices: ninguna mujer está al servicio de un hombre, ¿no? Como unas paternidades un poco más cuidadas, ensayadas, ¿no? La cocrianza como mínimo más deliberado. Aún así, la sombra del padre negligente puede existir todavía, incluso en este entorno más amigable, en el que ya es otro padre, no es el padre, no es la figura del padre que... Claro, pero sí. ¿cómo es ese padre por eso negligente? el libro, eso es muy importante para el libro, porque en rigor es delicadísimo, ¿no? Como la construcción de una nueva paternidad no puede ser tabula rasa. Claro. No, eso sí que sería cínico, como renunciar al pasado. Y luego es cierto que hay muchas cosas, por ejemplo, que muchos padres nuevos hacen exactamente de la forma contraria a como la hicieron sus padres. Entonces, el padre como contramodelo, que también sirve, ¿no? O sea, si el padre es un contramodelo, es un modelo, ¿no? O sea, como mi papá hacía esto, yo voy a hacer esto otro. Pero eso tampoco también es trampa, porque todo es infinitamente más complejo, y por eso escribí un libro, y por eso me interesa la literatura, ¿no? O sea, por supuesto nunca estuve más cerca de eso que llaman no ficción, pero a mí me interesa la ficción, no oponerla a la mentira, porque en rigor, en estos contextos, aparece, por ejemplo, el espacio de la semivigilia. Uno recupera recuerdos con tu hijo pequeño en el pecho. Recuerdas cosas. Yo he recordado muchas cosas. Y hasta el día de hoy, que mi hijo tiene 5 años, recuerdo cosas que había olvidado. Y pienso las cosas de otra manera, pero por supuesto, se puede simplificar todo al extremo, ¿no? Por supuesto que te cambia la vida. El mismo hecho de que tienes realmente, te pones entre la bala y otra persona, ¿no? Eso es nuevo. Tu idea de la muerte cambia, porque si morirías por alguien, eso no admite discusión ni relativización. O sea, obviamente tu idea de la muerte es distinta si hay alguien por el cual moriría, ¿no? Pero más allá de eso,
eh, todo se va formulando con otra intensidad, con otra velocidad, y aparecen recuerdos, ¿no? O, no sé, melodías, ¿no? Canciones, ¿no? Entonces, pero no sé, yo recuerdo, por ejemplo, Garabato, que es un cuento del libro. Muchas imágenes confluyeron ahí, pero una muy importante fue que de pronto recordé haber estado comiéndome un sándwich de una marraqueta con palta en un rincón del colegio, de la escuela de curas donde yo estudiaba, en Cerrillo, a los 10 años, y haber estado viendo una pelea a combo entre dos compañeros, ¿no? O sea, observándola, ¿no? Y eso me llevó a pensar y a recordar que eso era común, ¿no? O sea, que había un momento en que las peleas no eran contenidas, que duraba 5 minutos, algo así, en que como que se arreglaban los problemas, sí, por supuesto, pero que había como una pequeña gradería en que los niños más chicos nos poníamos a mirar a los otros, a agarrarse a combo, ¿no? Entonces, más allá del significado, qué sé yo, aparece, claro, tema, la violencia, qué sé yo, cómo vas a criar a tu hijo en relación a los valores, eh, los valores que se nos inculcaban y en los que descrees, ¿no? Ujú. Pero luego también te preguntas cómo te vinculas tú mismo Claro. con la violencia, ¿no? Entonces, por eso hay una especie de, o sea, los últimos textos en que uno podría decir se recupera al padre propio, para mí son una sorpresa, porque en rigor, de pronto mi papá se volvió un buen abuelo, pero eso podría no haber sucedido. Ujú. Pero yo agradecí esa aparición porque sí necesitaba completar el asunto, ¿no? O sea, me han preguntado estos días, bueno, claro, de esto no se ha hablado mucho, de la paternidad, la literatura, y la verdad es que no se ha hablado nada, nada. Justo el otro día veía que Jorge Carrión ponía un tuit en el que decía que hay un boom de la literatura sobre la paternidad y yo le contesté y le dije que has leído interesante, pero no me contestó, porque realmente tengo muchas ganas de leer y esto ha sido de lo primero y de lo más emocionante de estas nuevas paternidades, y sobre todo si lo comparamos con la gran cantidad de producción de ensayos que se han hecho sobre la maternidad, ¿no? Que también se ha hecho mucho, pero en pocos años, ¿no? O sea, Claro. en realidad no se hizo nada y no se publicó nada, sobre todo no se publicó nada durante mucho tiempo, entonces también tampoco son tendencias, ¿no? Sí, se hablaba de tendencia editorial, pero bueno, en realidad hay gente escribiendo sobre eso y otras personas, que se llaman los editores, dispuestos a publicarlo, ¿no? Ya. O sea, eso es todo. Pero en realidad es algo que tiene que ver con la prosa, Ujú. porque en la poesía esto ha existido siempre. En la poesía, desde la antigüedad hasta el día de hoy, no se ha dejado de escribir sobre maternidad y sobre paternidad, ¿no? Entonces, también ahí hay algo, digamos, del género, en sentido de género literario. El modelo implícito, incluso en este libro, si hay chilenos acá, van a saber este poema precioso de Enrique Lin, que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses, que es un poema complejo, un poema largo, que se trata de eso, un padre hablándole a su hijo de meses acerca de cómo es el mundo. Nada pierdes con vivir, ensaya. Así empieza el poema. Un poema trágico, tierno, muy difícil de describir. Que, claro, para nosotros es un poema muy importante. Y que tiene esa discusión inicial o previa, ¿no? Este señor le está hablando a una guagua, a un bebé, a alguien que no le puede responder. Pero bueno, no le puede responder. Pero la verdad que la gente sí habla con sus bebés, ¿no? Aunque nos parezca naif o kitsch, se habla con los bebés muy natural.
Y es mucho mejor que hablarle como... Mucho mejor hablarle en frases, ¿no? Es mucho más probable que aprendan a hablar también. Pero en el fondo, esta situación comunicativa tan rara del poema Enrique Lin, bueno, es la poesía chilena. Nicanor Parra tiene poemas hoy. O sea, en el fondo tampoco es tan raro, eso es lo que quiero decir. Pero claro, como la poesía es un género minoritario, está esta sensación de que la prosa, que igual son como las convenciones también de lo que entendemos que se puede decir en un libro. Y en un libro escrito en prosa, o sea, como en el cine, ¿no? Que nos convencieron de que en el cine nos convencieron de que la gente, cuando habla por teléfono, no se despide, ¿no? Y la gente sí se despide, ¿no? Ya, chao, chao, sí, ya, bueno. Pero las películas no se despiden, ¿no? Ni en las series, nadie se despide, son todos mal educados. No se acaba en el desayuno tampoco. Claro, tampoco. En la literatura nos dijeron, bueno, este es el límite. Y si lo traspasas, tal vez llegan un par de policías a hacer su trabajo. Pero tampoco es que esto no exista en la literatura, ¿no? Pero sí que hay algo, Miki Otero, por ejemplo, a quien le ha encantado tu libro, él celebraba precisamente esto casi como una irrupción. Decía, hay demasiados libros sobre los tormentos del hombre heterosexual y bastantes de hijos que ajustan cuentas con el padre, pero muy pocos sobre ese padre que se estrena en el papel y que además se estrena, Miki, que también es padre, ¿no? Hablaba pues de esos momentos desde esa ternura y desde algo que tú y yo habíamos comentado en la anterior entrevista, que era hay que estar siempre al filo de lo cursi porque ahí está lo interesante, lo divertido. O sea, perdón, me salió como un amigo mío, Álvaro Bizama, habla así. Voy a tener que volver o sea, el territorio en que te puede llegar el portazo, ¿no? O sea, pero yo sobre todo lo veo en relación a los lugares que ocupa la literatura. Este es un lugar perfecto porque estamos todos dentro de la literatura, ¿no? Hay amigos, hay lectores, hay curiosos. También los editores. O sea, está perfecto. Estamos en la literatura. Pero apenas asoman la nariz a lugares donde la literatura no está consolidada, que es casi todo el mundo. Es muy interesante ese espacio, ¿no? Entonces los escritores estamos como replegados, como aceptando que la literatura no le importa a nadie y con el recurso perfecto de despreciar a todos los demás. Y el discurso de echarle en cara su ignorancia. Entonces yo sí quiero que este libro, por ejemplo, sea leído por equivocación por alguien a quien no le interesa la literatura, ¿no? O sea, como, porque bueno, va a ser papá y alguien se lo regaló. O sea, eso sí me interesaba también con un libro tan raro como Facsímil. O sea, que parece un libro muy conceptual, pero bueno, leemos tests, ¿no? Entonces todos los chilenos tuvimos que preparar ese test tan raro. Y claro, de pronto lo leía alguien que no le interesaba nada la literatura y entraba por otro lado, pero sin condescendencia, ¿no? O sea, y hay cosas que, como te decía, es como, pasa mucho con esta ir de la poesía a la prosa, porque en la poesía hay muchas cosas que están admitidas, sobre todo en la poesía chilena, que su territorio es muy, 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 muy vasto, ¿no? Entonces, cuando uno pasa a la prosa, es curioso, publicas poemas, nadie te pregunta por lo autobiográfico, pero quizás se asume lo autobiográfico, o no, pero nadie te pregunta. Y publicas una novela en primera persona y todo el mundo te pregunta por lo autobiográfico, ¿no?
Yo no he podido resistir la tentación. Había leído el libro de Jazmina Barrera, de Línea Negra, antes. Jazmina Barrera, que es coprotagonista de este libro, y me preguntaba cómo es esto de escribir desde dos lados sobre un acontecimiento común. Además, en algunas ocasiones tú has explicado que sois lectores el uno del otro y que os contáis, incluso os metéis un poco a veces la bronca. Cuéntame cómo ha sido el narrar desde dos lugares un acontecimiento que os Bueno, une. mucha complicidad. En algún momento sí pensamos escribir juntos, Sí. pero creo que en ambos casos era muy interesante bifurcar un camino que está unido. Porque claro, en alguna medida somos coautores de... Claro. Entonces, bueno, mucho gozo al compartir los textos. Y, y luego, claro, la pregunta es más bien qué va a pensar Silvestre, ¿no? Que está informado y que le gusta y opina mucho. No opina mucho sobre este libro en particular, opino mucho. Sí, que Claro. algo puede... Pero no sé, supongo que su opinión va a ir cambiando, ¿no? Tendréis que regalarle una edición especial porque estén las dos novelas unificadas. No, sí está muy... No, ya no puedo hablar realmente, pero sí hubo un pequeño problema al final porque él me dijo un día, bueno, papá, y la portada de literatura infantil la voy a hacer yo, supongo. Y la verdad es que como está de moda un tipo de ilustración así medio como de niño, era verosímil como posibilidad, pero habíamos decidido ya pedirle a Liniers. Y entonces le dije, no, sabes que la portada la va a hacer Liniers. Ah, bueno, Liniers sí. No sé, dibuja mejor que yo, sí. Cuéntanos, hemos ido apuntando un poco todo lo que contiene literatura infantil, que es una mezcla de ficción, es una parte más autobiográfica, poesía. Es tu libro el que contiene quizá una gran más variedad de géneros, ¿no? ¿Te apeteció hacerlo así? Bueno, se parece a Tema Libre bastante, ¿no? O sea, como se vincula con poetas chilenos, pero también con Tema Libre, incluso literalmente. Hay algún fragmentito del primer ensayo que también está en Tema Libre. Hay un chiste que se repite entre los dos libros. Pero es que en realidad cuando nació Silvestre yo paré de escribir la novela. Y escribí unos ensayos que a mí me importan mucho de Tema Libre, que se llaman Traducir a alguien. Y que en algún momento hablan sobre la paternidad. Pero en realidad su origen fue ese. O sea, yo empecé a pensar en la traducción. Había pensado muchas veces en la traducción, en la circunstancia de hablar inglés sin hablar inglés, o de imitar a Megan McDowell cuando hablo inglés. Pero en realidad la urgencia de escribir esos ensayos tenía que ver con el tiempo en que Silvestre balbuceaba, ¿no? Entonces empecé a pensar en la traducción y me fui de la pregunta. No, sí, era un poco cómo se arma este artefacto literario. Es que me puse a escribir, yo no quería que hubiera ninguna rivalidad entre la paternidad y la escritura. Entonces, traté de liberar la mayor cantidad de tiempo posible y me dediqué mucho a ese periodo que para los hombres es difícil, el de los recién nacidos, porque yo había escuchado mucho eso, de que los hombres se sienten inútiles, razonablemente, porque sobre todo si el niño amamanta, ¿no? Entonces yo quería que mi hijo
tuviera pronto esa decepción, ¿no? De este otro ser humano que aparentemente me quiere tanto, no es capaz de alimentarme, ¿no? Entonces, empezar a asimilar eso. Eh, y lo acompañé mucho, más que yo tengo una capacidad muy grande de quedarme dormido. O sea, como que el sueño intermitente, siempre he tenido esta especie como de narcolepsia voluntaria, ¿no? Entonces, dormía cuando él dormía y entre medio escribía. De pronto escribía cosas. Y de ahí viene, y eso lo seguía haciendo todo el tiempo. Y muy naturalmente de pronto aparecía más un registro ensayístico. Y ahí se fueron armando como ideas que se materializaron en los cuentos. O sea, pero escribí como 600 páginas, porque no es una escritura a la que le pudiera poner filtro de antemano. 600 páginas. Algo así. Hay muchísimo 600 de... pésimas páginas. O sea, no estoy diciendo 600 páginas buenas. Pero necesitaba, por eso está, es muy importante la página de agradecimiento. Son como 45 páginas de agradecimiento. Me quedaron más largos los agradecimientos que los de Rodrigo Fresán. ¿No? Así como son larguísimos. Y hubiera puesto 2 páginas más. Pero muy importante la lectura de los borradores de Silvia y el trabajo de Andrés Braithwaite. O sea, yo necesitaba que alguien me dijera cuál es el libro acá. Claro. ¿No? O sea, había varios textos que equivalían, ¿no? que pesaban parecido, que... Y con los descartes que hace Alejandro Zambra, ¿regresas a ellos? ¿Crees que hay material para quizá...? Llorar. No, es que no son fáciles los descartes. Pero no, está bien. Hay que... O no sé, también... es que todo al final se reutiliza. Se alimenta, claro. Pero de otras maneras, no sé. O sea, hay unos más dolorosos que otros, pero está bien porque Andrés miraba todo con otra naturalidad. Silvia también. Se lo mostré a varios amigos. Y también publiqué varios textos en inglés antes. Se los tradujo Megan. Entonces Megan también, que está ahí, fue muy importante en un proceso previo. Que el texto estaba todavía ahí informulado. Hay una de las cosas que me obsesionan de ti, y es que tiendes, en muchas de tus obras hay mucho de malentendido y mentiras literarias, ¿no? Aquí hay en uno de los relatos en los que hay esa especie de reproche cuando alguien te recomienda un libro y tú no haces caso a esa recomendación, ¿no? Y que es casi ofensivo, ¿por qué no me haces caso? Y luego ahí pensaba también, por ejemplo, en Bonsai, cuando los dos protagonistas empiezan una relación con una mentira fundacional a propósito de un libro de Proust que no han leído, ¿no? Todas esas fijaciones con esos líos literarios en los que nos metemos constantemente, ¿cómo las traes a la literatura? A mí me fascina cómo lo haces. Pero no sé si es tan... O sea, por ejemplo, esas 2 escenas que tú señalas son distintas formas de altivez, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa porque, bueno, no nos quedaba de otra a los 18 años que inventar que habíamos leído, ¿no? Porque había una literatura que había mucha solemnidad en torno a la literatura. Entonces agradecíamos de pronto una literatura, empezaba a existir una literatura que era, no sé cómo decirlo, pero muy, muy literaria y a la vez antisolemne. Pero esa no era la literatura que se estudiaba, ¿no? O sea, todavía no se estudiaba, bueno, Bolaño, o el propio Fresán,
sea, escritores que fueron muy importantes para nosotros, pero en ese momento inicial, a los 18 años, todo era clásico. Entonces, como ese vínculo más vitalista, pero no beatnik, ¿no? Con los libros, porque ese rollo es bien propio para nosotros, porque nosotros éramos gente que adoraba los libros, pero éramos fanáticos de los libros, no éramos personajes de biblioteca, ¿no? Estábamos más bien ahí intercambiando fotocopias. Entonces, como no había una literatura, o empezábamos, no sé, yo habré leído libros importantes como, no sé, llamadas telefónicas, pues, teníamos que dialogar como con los lectores de Borges, ¿no? Que nos encantaba Borges, pero también nos intimidaba mucho, ¿no? Porque los lectores de Borges también eran adventistas, eran medio religiosos, ¿no? O sea, como... Entonces nosotros... y luego la bajada era completamente autoritaria, ¿no? Ustedes no han leído nada, ustedes no saben nada. ¿Qué haces tú con los libros? ¿No? ¿Qué haces tú en la biblioteca? No, miras los libros, no los lees. Y era directo, o sea, no era elíptico, era ustedes no saben nada. Entonces, claro, éramos una generación que venía de ustedes no saben nada de su país, ustedes no pueden hablar de su país. Y después ustedes no pueden hablar de literatura porque no han leído. Ustedes no pueden hablar de la vida porque no han vivido. Ustedes no pueden hablar de literatura porque no han leído. Entonces, bueno, tenemos que inventar que leímos a Proust. No hay otra alternativa. Incluso mentirnos entre nosotros, ¿no? Entonces no era tan chistoso en el sentido de que era real. O sea, estábamos jugando a ser personajes. Y obviamente si los personajes de Bonsai hubieran tenido la oportunidad de elegir al novelista, hubieran elegido otro novelista y lo hubieran tratado mejor, que lo hubiera mostrado más espléndido, que se hubiera fijado menos en sus falencias, ¿no? Pero luego, saltando mucho tiempo hasta llegar a este libro, aquí hay una historia en que mi padre, que no lee habitualmente novelas, muy pocas novelas, y que en realidad no le interesa la literatura, salvo que le tocó la suerte, digamos, de que su hijo fuera escritor. Me recomienda una novela y yo no la quiero leer. Y asumo de entrada que no puede ser buena porque me la recomienda él. Pero digamos, una persona bastante... Esto sucedió hace muy poco tiempo, ¿no? Y me recomienda una novela extraordinaria que a él le gusta por motivos extraliterarios, pero que le gusta, ¿no? Pero yo me demoro incluso en comprobar que se trata de una buena novela. Entonces, hasta ahí funciona también la altivez, ¿no? Sí, sí. Y luego, es muy interesante como, es muy triste también, y que te resistas incluso a ese extremo, cuando en teoría estás reconciliado, ¿no? Sí, hay como unas líneas de diálogos que es ¿por qué no la lees? ¿Por qué te la recomendé yo? Así de, hay otras cosas que hemos comentado a raíz de literatura infantil, es que se lee como un relato muy luminoso en torno a la paternidad y sobre todo si lo contrastamos con ensayos de una maternidad oscura, cruel, que tiene que ver con una sensación, pues eso, de la transformación del cuerpo, y aquí hay una luminosidad que creo que es muy notable. ¿Crees que esta literatura infantil también podría tener un reverso oscuro, que sencillamente es una decisión ética no explicarlo en este caso? O sea, creo que por ahí lo digo como si todo esto hubiera sucedido a los 20 años, todo sería quizás terrible. Hay algo con lo voluntario acá, ¿no? Y con lo que yo era capaz de imaginar. Pero la verdad es que yo nunca fui alguien
O sea, perdón, no es que yo anduviera ofreciéndome, ¿no? Pero no, quiero decir que me parece muy razonable que alguien diga, yo no quiero tener hijos. O sea, me parece la cosa más razonable del mundo. Incluso desde la lógica sesentera hasta la conciencia abrumadora del cambio climático, ¿no? O sea, en realidad es muy difícil explicar por qué uno decide tener un hijo y no se puede explicar racionalmente o totalmente de forma racional, salvo que uno recurra, no sé, a un sustrato, no sé, de creencia o qué sé yo. Pero a lo que quiero llegar es a que hoy me di una vuelta súper larga y mi respuesta iba a ser súper precisa. No, Pero no. iba a ser precisa mi respuesta, como que me olvidé. Hablábamos de esto, de esta escritura luminosa en torno a la paternidad, y en el sentido de que tú lo querías, lo deseabas. No, sí, no es que, o sea, es que yo ocupé lugares de padre, entonces tampoco es que es, o sea, me podía imaginar, lo que no me podía imaginar era lo animal. O sea, ese momento de que tu hijo es muy frágil, o sea, que sí se puede morir si tú no lo cuidas, ¿no? Eso no me lo podía imaginar porque no lo había vivido. Pero sí había criado. Tengo una hijastra, una ex hijastra, no sé cómo, o sea, quiero decir, son formas de experimentar la paternidad. Claro, la había experimentado. Y más chico, nunca dije, no, yo no quiero tener hijos. Siempre me pareció algo muy atractivo, pero no inminente, pero atractivo. O sea, pensaba, bueno, sí, alguna vez voy a tener. O sea, no me resistía a la imaginación de algo así. Eso es lo que quiero decir. Entonces no me puedo poner en el lugar de quien dice, no, yo no quiero tener, que me parece un lugar muy razonable. Entonces, pero por ejemplo, me acuerdo una vez que yo tenía 15 años y un amigo que ni siquiera tenía 18 fue papá. Y me dijo que lo peor eran las visitas de los amigos, que no ayudaban en nada y que traían unos chocolates y se tomaban 3 cervezas y se iban. Y él lo pasaba pésimo. Entonces yo lo acompañé un día entero y tomé esa costumbre cada vez que nacía el bebé de un amigo o de una amiga. Me instalaba ahí un día entero y ayudaba. Pero en realidad suena muy generoso. Pero para mí era como una investigación. O sea, me parecía muy entretenido, así como, para un solo día, ¿no? Como tratar de entender cómo era esto. Entonces, igual era curioso. ¿No? Entonces, cuando todo esto fue muy planeado. Tristemente, o sea, es mejor pensar que es todo muy impulsivo y todo, pero con Jambina nos conocimos en Nueva York y luego teníamos que decidir si vivir en Chile o en México. Tiramos una moneda al aire. No, al contrario. Dijimos, ya, tomamos todas las variables en cuenta. Dijimos, ya, México es mejor por la red, y qué sé yo, por un montón de cuestiones muy concretas, pensando en tener un hijo. Entonces, desde ese punto de vista, no es algo. Claro, uno también podría registrarlo. Es luminoso y ha sido luminoso. Uno podría elegir una salida más náusea, digamos, ¿no? Pero en realidad no me interesa tanto en este contexto porque tampoco ha sido así. Tampoco está como la obligación sobrevolando y ha estado más vinculado al placer que al. Y hemos, no sé, hemos podido hacer las cosas más o menos bien y hacer otras cosas y construir un espacio que por supuesto es complejo, ¿no? Pero que no tiene mucho sentido de ser expresado en términos de bueno, malo, felicidad, infelicidad,
digo, por eso me interesa el registro literario, porque captura una gama amplia, ¿no? No es, por supuesto, uno cuando habla del libro o de los libros tiende a simplificarlos, pero a veces los matices, ¿no? O sea, de pronto casi lo más... Perdón, estoy hablando mucho. No. Entonces, como, No, tú. porque quizá, por ejemplo, todo ese espacio que sucede en relación a la ansiedad de futuro no es tampoco un espacio feliz, ¿no? O sea, esta exageración inevitable, ¿no? Que tiene un niño de 3 meses y empieza a pensar, ¿dónde lo voy a educar? ¿Qué va a estudiar? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Como, o no sé, empieza a pensar en los accidentes, en todos los interruptores, en los que puede meter los dedos y electrocutarse. O sea, todo ese espacio también existe, por supuesto. Pero en realidad yo igual siento que está medio narrado también, ¿no? Yo me preguntaba eso, hasta qué punto no lo novedoso de un libro como este es precisamente algo que tú mencionas, de escribir sobre los hijos desafía algo así como la mirada masculina. A la hora de escribir sobre nuestros hijos, la felicidad y la ternura se desafía nuestra antigua y masculina idea de lo comunicable. Es decir, que en el caso de esta literatura sobre la maternidad escrita por mujeres, igual el punto es otro precisamente por la carga cultural que lleva asociado, ¿no? Y aquí lo que encontramos es esta mirada, porque quizá una mirada distinta de unos cuidados oscuros sería un libro terrible. Sí. Claro, es que igual hay cosas como que yo siento que son más atractivas porque hay un vacío enorme entre la autoayuda bossy, ¿no? Así como tienes que hacer esto, que es una prolongación de lo que sucede realmente en la crianza, porque ante una situación concreta, la suegra dice una cosa, un tío dice otra, un amigo dice otra, y unos amigos tienen un hijo de la misma edad y hacen algo que en el caso de ellos resulta y en el tuyo no. Entonces, está toda la gente ahí muy desesperada, ¿no? Y hay esos 4 libros existen, ¿no? Pues el libro de autoayuda dicen así hay que hacer las cosas y hay otro que dice de esta otra manera hay que hacerlas. Entonces es muy abrumador y lo que no hay es conversación, ¿no? Y luego hay unos libros que yo sí leo, algunos de ellos citados acá, y que están más en el ámbito de la neurología, que están en un espacio completamente, por ejemplo, un libro para no salirme de esta casa editorial, o la psicología, psicoanálisis, libro precioso de Massimo Recalcati que se llama El secreto del hijo. Y que claro, son libros que todo el mundo debería leer, pero no hay nada entre medio, ¿no? Entonces no tiene... y, por ejemplo, el otro día escuchaba y medio leía acerca de las formas de concentración, ¿no? De los niños. Nosotros esperamos que los niños se concentren replicando el gesto adulto. Lo que hacen los adultos. ¿No? O sea, el gesto adulto de inmovilidad. Eso para nosotros es la concentración. Y ese gesto es el resultado de la represión y del hábito, ¿no? O sea, se mezclan esas dos cosas. Aprendimos a concentrarnos de esa manera. E incluso tenemos toda una industria farmacológica que funciona en relación a eso. Por supuesto, estoy simplificando algo que es mucho más complejo, pero los niños se concentran de otra manera. Y el otro día leía un estudio en que lo explicaban científicamente, ¿no? O sea, cómo funciona la concentración en un niño versus cómo funciona en un adulto. Y luego cómo eso se concreta en gestos del cuerpo. Entonces, si un niño queremos que se concentre, por ejemplo, ¿quién quiere que el niño se concentre? La maestra, el maestro, ¿no? El profesor. Es un problema esencial de la educación, ¿no? ¿Qué te dicen en el informe? Su hijo no se concentra.
¿Qué quiere decir eso? No tenemos idea, ¿no? Que no presta atención, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, todas esas cosas son mucho más interesantes que si el papá está cansado o no. Ujú. No sé si vamos a las... Deberíamos pasar al turno de preguntas y si no, yo tengo aún todavía preparadas. ¿Alguien se anima? Mira, por ahí. Hay un micro. Ah, vale. Y que parece que este era el micrófono que iban a usar. Bueno, esto parte, mi duda surge de que vengo leyendo literatura infantil esta última semana. Yo lo iba leyendo en el metro y bueno, de pronto se pararon dos chicas al lado mío que estaban como una muy ofuscada porque había tenido una prueba, entiendo, de literatura o algo similar. Yo estaba muy molesta porque me estaba interrumpiendo la lectura, pero luego dije, a ver, ¿qué pasa acá? Y una decía, me preguntaron, ¿qué es literatura? Y yo le respondí que es literatura, pero luego me dijo que estaba mal porque me preguntaba qué es la literatura infantil. Y si quieres saber qué es la literatura infantil, ¿por qué no me preguntas qué es literatura infantil? Y voy, muy enojada. Y me quedé pensando, como esto de literatura infantil, literatura. Y mi pregunta es, ¿crees tú que toda literatura es literatura infantil? Porque me trae la figura esto de un poema de Octavio Paz, que se llama Niño y Tronco, que me encanta, que dice, cada vez que lo lanza cae en el centro del mundo. Y siento un poco como que la interacción con la literatura es esto, ¿no? Como entrar en un centro, ¿no? Desde mi perspectiva como lectora en este caso, no sé cómo les pasará a las personas que escriben o que crean en realidad cualquier tipo de obra, y es como entrar en una suerte de compromiso, de complicidad, ¿no? Con este centro del mundo en el que se transforma, en este caso la literatura. Entonces, ¿qué crees tú? Yo siento que toda literatura puede ser literatura infantil. No sé si ves alguna distinción entre literatura para niños y niñas y literatura infantil. Bueno, el título de este libro se eligió solo, ¿no? O sea, en algún momento se llamaba así. Y yo trataba de entender por qué se llamaba así, ¿no? Porque es una expresión rara en el sentido de que en otras lenguas no se usa, ¿no? En muchas otras lenguas lo que se señala es el destino, ¿no? Para niños, niñas. Y lo infantil surgió como una posibilidad del español, ¿no? Para infantes, ¿no? Literatura para infantes. Y ahí quedó esta expresión que por mucha gente mejor voy a hablar así, que para muchas personas es discutible. Para mucha gente que hace literatura infantil es discutible la expresión literatura infantil. Porque también la palabra funciona como un insulto, ¿no? En muchos contextos, no un insulto grave, pero también no sé si se usa tanto en España como insulto como en Chile, por ejemplo. Infantil es un insulto que yo recuerdo de la escuela, ¿no? El colegio. Un niño le decía al otro infantil, ¿no? Y un adulto a un niño, él es demasiado infantil. Demasiado también. Infantil. Sí, sí. Pero también, no sé, un jugador de fútbol cometió un error infantil, ¿no? Entonces, la provocación que hago ahí, claro, es toda literatura infantil, en el sentido que toda la literatura recupera un gesto deshace la profesionalización, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando parecer profesionales, ¿no? Entonces la literatura desanda la sensación de que ya sabemos hablar, ¿no? Y eso es más evidente en la poesía, porque la poesía recupera la música que perdimos, la poesía la intenta recuperar.
la misma música que la poesía perdió, pero la prosa también. Y muchísimos autores. Yo recordaba sobre todo lo que dice Baudelaire, ¿no? Que compara la sensación artística, la compara con el niño que es capaz de mirar las cosas por primera vez, o con el convaleciente, que me encanta esa imagen, que puede aprender a caminar de nuevo, ¿no? Cuando regresa de la muerte, ¿no? Muy hermosa esa imagen. Entonces, yo siento que en el fondo el problema es más bien algo de lo que no hablo del libro, porque claro, en estos 5 años que tiene mi hijo, hemos leído no sé cuántos, pero 3 libros diarios, 3 libros álbum diarios, ya pequeñas novelitas, qué sé yo. Hemos leído mucha literatura infantil. Entonces también, al principio uno no sabe, ¿no? Quién es el Kafka de la literatura infantil, quién es la Virginia Woolf de la literatura infantil. Ya empezamos a saber, ¿no? Y empezamos a entender, por ejemplo, en realidad cómo funciona un libro álbum, ¿no? O sea, que efectivamente el niño, más allá de la frase, está leyendo otro libro, ¿no? Con las imágenes. Es otro libro, muy, muy, muy literalmente otro libro, ¿no? Su otra cabeza está leyendo otro libro que se cruza con el que tú le estás leyendo, ¿no? Entonces ya aparece una dimensión que es propiamente literaria, y aparece algo de lo que no hablo en el libro, que son los libros para niños. La mala literatura infantil, que es muchísima y que es muy mala. Y que me dan ganas a mí de volver a ser crítico literario. O sea, el otro día leí uno que era realmente como, no sé, como un libro que quería explicarle la muerte a un niño. Ese era su propósito. Era una estupidez. Está pésimamente. O sea, como libros que son portadores son dispositivos para crear obediencia. Escritos tal vez con buenas intenciones, pero con muy poca inteligencia y con muy poca sensación de realidad, ¿no? De lo que sucede en la lectura. O las escuelas, ¿no? Esas escuelas en que, por ejemplo, dicen que prohíben la ficción, ¿no? Que prohíben la imaginación. No la prohíben así, no lo dicen así, ¿no? Pero te dicen, bueno, las proporciones tienen que ser realistas, ¿no? O sea, el caballo tiene que ser más grande que la hormiga, ¿no? Digo, o no tienes que hablar de tal cosa, o sea, como la teorización, toda esa especie de sobrecodificación, es que condescendiente con los niños, ¿no? Entonces eso también pasa en la literatura de adultos, en la literatura para niños pasa más o menos lo mismo, entonces no creo que sea tan necesario ponerle el apellido. Y la verdad que, claro, tampoco... aunque sí sirve esto de los libros de 4 a 6 años, ¿no? De 6 a 8. Sirve para... Porque yo veo que mi hijo ve ese estante 4 a 6 años, 8 a 10 años, 12 a 14 años, y agarra ese, ¿no? El de 14. Tiene 5 años. Sirve para saber los que no quiere leer son aquellos que dicen que son para su edad, ¿no? Que es un poco lo mismo que uno hizo, ¿no? Como tratar de... Pero no sé si contesté tu pregunta, parece que no. ¿Sí? O sea, sí, es que no importa. No importa que sea infantil, no sea infantil. Ahora, es terrible la historia que cuenta, que le obliguen a alguien a definir literatura, ¿no? O sea, ahí empieza el problema, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está tan lejos la enseñanza de la literatura de la enseñanza de la música? Ahí se pudre todo, ¿no? Claro. Sí.
¿Alguien más? Que esto es algo que también abordas en No leer, cuando hablas de esas lecturas obligatorias, ¿no? Como una especie de eso de disciplina, y casi que son lecturas que en vez de alentarte a leer te hacen justamente lo contrario, ¿no? El otro día Gonzalo Torné, el escritor, ponía que muchas veces se pregunta a los escritores cómo empezaron a leer, cuando quizá la pregunta interesante sería todas esas lecturas que retrasaron el momento de que empezarás a leer con gusto y con placer. A ver si hay alguien más. Solo estaba haciendo tiempo. ¿Nadie más? Ah, aquí. Es que no veo. Hoy repasaba en casa una entrevista que le hicieron a Alejandro. Ahí se pasaba el tema. Y él estaba diciendo, me incomoda que en esta entrevista lleva uno a decir cosas importantes. Y que todo lo que dijo en aquella entrevista era importante, todo lo que ha dicho hoy es importante. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que se decía, me cuesta no vincular la paternidad a la recuperación de lo sagrado. Sí, que es una palabra difícil, ¿no? Pero bueno, también la poesía para mí es muy difícil definir. Poesía, qué sé yo, menos usando palabras como esa, ¿no? Lo sagrado, lo religioso. Pero sí la función que cumple una cierta clase de libro, ¿no? Que yo pongo en el lugar donde otra gente pone la Biblia, ¿no? O el Nuevo Testamento. Me gustan Emily Dickinson, César Vallejo. Entonces ahí hay algo sagrado, ¿no? En un sentido muy cotidiano también, ¿no? Como uno agarra un texto y hay algo ahí que está funcionando en el orden de las ideas, de las imágenes, en que las palabras sí repercuten como música, ¿no? Sí funcionan. Yo creo que en la paternidad también hay eso, todo el tiempo, ¿no? Como una mezcla entre una cotidianeidad absoluta y también una sensación permanente de que las cosas tienen sentido, pero no como, pero no una sensación cerrada, ¿no? Una sensación cerrada de, o sea, digo, está ahí el misterio, no está disfrazado, no está disimulado, o sea, como toda esa sensación de ignorancia, ¿no? Que no sabe responder, pregunta que debería saber responder. Entonces, ese espacio, ¿no? No, nada que ver. Me fui por otro lado. ¿Alguna más? Mira. Sí, pero bueno, lo ha agarrado y lee pedacitos y a mí me da mucho nervio. Pero justo ha agarrado pedazos que no, que no tuve que contextualizar, digamos, ¿no? Pero es que es un poco el modelo ese poema de Enrique Lin, ¿no? O sea, es y no es para él. Es una escritura a través de su presencia. Todos los textos que están en ese libro no existirían si él no hubiera nacido, ¿no? Entonces he pensado mucho en eso, en que él lo lea, ¿no? Y es un pensamiento, por un lado, delicioso y por el otro abrumador, ¿no? Lo único que sé es que me gustaría estar ahí alrededor, digamos, ¿no? Y
creo que él tiene una sensación de cómo, del lugar que ocupa la escritura en la vida de su mamá y en mi vida, digamos. O sea, creo que eso él sí lo... Hay otro libro mío que él sí ha leído, que le gusta mucho, que es un libro infantil, propiamente tal, que se llama Mi opinión sobre las ardillas. Y él lo que publiqué hace poco y que en realidad es bastante de él, porque nosotros vivimos al lado de un bosque, o sea, de un parque, que es el bosque de Chapultepec, que está lleno de ardillas, que yo las odio y tengo pánico, con razón, ¿no? Porque son asquerosas y tienen estas cosas que tienen dinero, entonces se peinan y qué sé yo, se perfuman y qué sé, pero son asquerosas, ¿no? Pero para él son completamente encantadoras y cotidianas. Pero él se dio cuenta muy chico, como a los 2 años y medio, que yo les temía. Un día me dijo, papá, ¿por qué me aprietas la mano cuando vienen las ardillas? Y yo no les tengo miedo. Tú le tienes miedo a la ardilla. Entonces me acusó de tenerle miedo a la ardilla. Hasta que tuve que admitirlo y explicarle que mi miedo es completamente razonable. Y entonces ahí se me ocurrió esa historia que la cuenta un niño, pero claro, un niño en ese tono que los niños tienen de repente, que es súper condescendiente con los adultos, ¿no? Como, ya se le va a pasar a mi papá esta. Y ese libro, claro, se publicó, creo que por acá no ha llegado aún, pero en Chile, y ahí yo se lo regalé a él, los 20 ejemplares, ¿cómo se llaman acá? Justificativos. Y él los distribuyó ahí en su colegio. Entonces, si tú le preguntas por un libro mío, él te va a hablar de ese libro y de su rol en ese. Pero no lo concibe como un libro de él, sino como un libro que a él se le ocurrió y que... Entonces, de pronto me da ideas para el libro. Me dice, podrías escribir un libro sobre tal cosa. Pero, bueno, claro, a mí me gusta, más allá de lo chistoso, y los papás podemos estar contando horas historias babosas sobre nuestros hijos. Pero más allá de eso, sí me gusta que él tiene una sensación de que puede ser escribir libros, ¿no? O sea, que es un trabajo, ¿no? Y que no está ligado al silencio, ¿no? Esa era una cosa que yo pensaba, ¿no? Esto de silencio, el papá está escribiendo, eso no va a existir, ¿no? Como ese, no, porque además el papá invade la casa, ¿no? Si estamos en la casa y hay que mantener silencio porque el papá está escribiendo, eso no, ¿no? Y bueno, por suerte ha entendido que hay un espacio en que escribir tiene sentido de juego, pero claro, he pensado muchas veces en qué va a pasar cuando lo lea y supongo que también, como todos los hijos, va a discutir todo. Pero también creo que hemos aceptado el sobreregistro de la fotografía con mucha naturalidad, el sobreregistro de los videos. Ya hay películas con metraje encontrado, ¿no? Con found footage. Y bueno, la literatura también tiene una especificidad ahí, ¿no? La literatura asume incluso de una forma muy específica se discute a sí misma, ¿no? Y parece siempre más subjetiva que una foto. Entonces creo que está bien ahí que haya una legitimidad literaria, una legitimidad a las palabras, que también puede ser discutida desde un lugar distinto al que se discute un video, ¿no? O sea, por supuesto, hoy día es posible técnicamente, sobre todo con estas cámaras que registran a los niños durmiendo, qué sé yo, que los papás usan para poder tomarse una botella de vino tranquilo, o una botella y media de vino tranquilo.
Pero graban mucho, hay mucha grabación. Entonces, también supongo que va a suceder que alguien le diga, mamá, te odio. Y la mamá sabe, mira, acá hay 100 horas que te estoy cuidando, ¿no? Así que la persona que está, mira, acá estoy 60 horas cambiándote los pañales, 80 horas. O sea, claro, esto es como un registro abrumador. Nosotros teníamos una fotito así, medio movida y un relato. O sea, hay demasiado registro. Y bueno, a lo mejor de pronto se va a borrar todo de los discos duros y ya, ¿no? Pero también la literatura tiene su espacio de registro, ¿no? ¿Alguien más? Vale, pues creo que tenemos que terminar. No sé si... Gracias por acompañarnos Muchas esta gracias tarde. por venir y por aguantar mi susurro. Estamos. Alejandro, qué generosidad con esa, también con tu voz. Muchas, muchas gracias, Ana, también a todos ustedes. Alejandro va a tener también súper detalle de firmarnos los libros, así que si hacemos por acá una fila de manera ordenada, si lo hacemos un poco más ágil y ya le colocamos una mesa. Y gracias a todos y todas por venir.